Amada Iglesia, tengan todos muy buenas tardes. Es para mí nuevamente un privilegio estar aquí delante de nuestro Señor y delante de ustedes. Bienvenidos sean aquellos que vienen por primera vez, hermanos o amigos que nos visitan. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta o epístola a los Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, y voy a leer a su favor los versículos 32 al 35 en su parte A, pues es la unidad de pensamiento en la que estamos meditando, aunque solamente voy a exponer una parte del versículo 32. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 35. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más nos dirigimos aquí delante de ti para implorar de tu gracia, de tu misericordia una vez más a nuestro favor. Ayuda, te lo ruego, a este hombre débil e insuficiente en sí mismo, para que tu Santo Espíritu pueda hablar a la iglesia a través de él. Te ruego, oh buen Dios, Santo Espíritu, que te goces y te deleites en aplicar la redención de Cristo en favor de alguno de los pecadores presentes, ya seamos salvos o aquellos que aún no lo son. Oh Espíritu Santo, deleítate, gózate, glorifícate en salvar a los perdidos, para que, como recordábamos hoy en la enseñanza, haya fiesta en los cielos, que hoy alguno de los pródigos haya sido invitado a este banquete para que se pueda deleitar. Te rogamos, oh buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús todo esto. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Estamos meditando en todo el capítulo 11 a lo largo de este tiempo, y el propósito es animar a la iglesia a continuar viviendo por fe. Ese fue el propósito inicial con el cual inicié nuestro estudio del capítulo 11 de Hebreos, que podamos ver la fe de nuestros antepasados para poder imitar su fe y continuar viviendo nosotros como iglesia también por fe. Pero además porque necesitaba tiempo en mi estudio para poder pronto iniciar nuestro estudio de la carta a los romanos. Ese fue el propósito inicial con el cual iniciamos nuestro estudio del capítulo 11 de Hebreos. Y por la gracia del Señor he sido instruido, he sido exhortado, he sido confrontado, he sido animado a través del estudio de todo este capítulo, y actualmente estamos en la unidad de pensamiento que se extiende de los versículos 32 hasta el versículo 40, que se divide en dos porciones. Ya les había comentado eso hace 2 semanas. Esa parte se divide en 2 porciones, las cuales nos muestran 2 cosas que debemos procurar conciliar a lo largo de todas nuestras vidas como cristianos. La primera es que la fe nos va a capacitar para vencer aquellas batallas, aquellas guerras espirituales que tenemos, que aparentemente parecen ser batallas que vamos a perder. La fe nos va a capacitar para ganar ese tipo de batallas, y de eso nos habla los versículos 32 al 35, parte A. Pero, por otro lado, debemos conciliar en nuestras vidas como cristianos que las aparentes derrotas que vivamos en realidad son una victoria de la fe. Y de eso nos habla los versículos 35, parte B, hasta el versículo 40, porque nos empieza a dar una lista de todos esos hombres que fueron mártires,
de todos esos hombres que aparentemente ante el mundo fueron unos perdedores, fueron personas que fueron muertas. Sin embargo, fueron victorias de la fe a través de la muerte de sus siervos. Hoy, hace 2 semanas, meditamos en el versículo 32 al inicio, cuando dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak. Y vimos eso, vimos la historia de Gedeón y Barak, vimos cómo ellos nos muestran a Cristo y finalmente vimos unas aplicaciones bastante amplias acerca del mundo impío, perverso, caído en el cual vivimos, que es un mundo similar al cual vivieron Gedeón y Barak. Hoy vamos a ver a Sansón y Jefté en esta unidad de pensamiento. Vamos a meditar en Sansón y Jefté. Había meditado y pensado solamente ver a Sansón porque es una historia bastante increíble. Sin embargo, voy a procurar resumir lo más que pueda la historia de Sansón porque Sansón y Jefté van unidos en esta historia. Y vamos a ver esa relación también. He meditado en esto y he titulado a este sermón La victoria de la fe por medio de Sansón y Jefté. La victoria de la fe por medio de Sansón y Jefté. Meditemos entonces en primer lugar en la fe de Sansón. La fe de Sansón. Y quiero mostrarles algunas cosas acerca de Sansón. En primer lugar, permítanme mencionar algunos hombres de la historia y lo que piensan acerca de Sansón, porque seguramente tal vez piensen lo mismo que tú y yo pensamos de Sansón. ¿Qué es lo que han dicho los hombres teólogos de buen nombre a lo largo de la historia acerca de Sansón? Bueno, iniciemos con un hombre muy conocido, Agustín de Hipona. Él, en su libro titulado La ciudad de Dios, lo excusa. Muchos ven a Sansón como alguien que no debiera estar en esta lista, y voy a mencionar a quién dice eso. Pero Agustín de Hipona excusa a Sansón porque cree que su muerte, que parece un suicidio, y es a lo que muchos apelan, esa muerte que parece un suicidio, lo hizo por orden de Dios. Eso es lo que dice Agustín en su libro. Ahora, quiero leerles la cita directa de lo que dice Agustín. Él dice, abro comillas, la muerte de Sansón, no por otra causa, se justifica cuando justamente con los enemigos quiso perecer bajo las ruinas del templo, sino, es decir, por esto se entiende y se justifica, porque secretamente se lo había inspirado el Espíritu de Dios. Es decir, cuando Sansón se toma de los pilares del templo del ídolo pagano de los filisteos y los derrumba muriendo él con el resto de filisteos, Agustín dice que secretamente se lo había inspirado el Espíritu de Dios para hacer eso. No tenemos registro en las Escrituras de algo así. No tenemos registro en la Biblia de que realmente el Espíritu del Señor haya inspirado a Sansón para hacer esto. Por lo tanto, esto podríamos decir que es más un pensamiento personal de Agustín. Por otro lado, otro hombre, unos siglos después, llamado Tomás de Aquino, dijo, particularmente Sansón merece no ser mencionado aquí, porque pecó suicidándose. Eso es lo que pensaba Tomás de Aquino. Él cree que el nombre de Sansón no tiene por qué estar en Hebreos capítulo 11. Y tal vez algunos cristianos piensan lo mismo. Sansón se suicidó. Él no tiene por qué hacer parte de los héroes de la fe. Sin embargo, otro autor llamado John Owen dijo, uno de los hombres de renombre en medio de la iglesia, dice, por no hablar de la muerte de sí mismo al final de todo, para lo cual parece haber tenido una garantía divina. Él, hablando de Sansón, dice que cuando él destruye el templo y con eso muere él mismo, tenía una garantía divina. O sea, tiene el mismo pensamiento que San Agustín. Cree que de alguna manera Dios le había revelado que haga eso. Otro hombre llamado David Byrd, algo más actual, piensa de Sansón lo mismo que Agustín. Dice, no mencioné esto, pero él dice, Sansón fue el Hércules de la Biblia. Un hombre
de una imponente fuerza física, que generalmente a eso apuntan las clases de escuela dominical para niños y no al resto de su historia. David Bord dice eso. Él fue el Hércules de la Biblia. San Agustín ya había dicho eso en el pasado. Otro autor, Thomas Schreiner, dice: las infidelidades sexuales y los actos impulsivos de Sansón son infames y sin embargo, lo considera un héroe de la fe. Eso es lo que han pensado muchos teólogos, hombres, a lo largo de la historia acerca de este hombre que hoy vamos a meditar. Ahora, yo quiero que recordemos la historia de este hombre en segundo lugar. Lo primero era ver lo que pensaban los teólogos acerca de él, que hay a veces división entre ellos, pero ahora quiero que recordemos su historia. ¿Por qué estos hombres piensan así de Sansón? Recordemos la historia de Sansón. Primero, el pueblo en el tiempo de Sansón había estado esclavizado bajo el poder de los filisteos, y no sé si recuerden los tiempos que fueron esclavizados en el tiempo de Gedeón y Barak. Fueron 20 años y con el otro fueron 7. ¿Sí? Fueron 20 y 7 años en los tiempos de Gedeón y Barak. ¿Saben cuánto tiempo estuvo esclavo el pueblo de Dios en los tiempos de Sansón? Hasta que él nace. Fueron 40 años de estar como esclavos bajo un pueblo canaanita que casi había sido exterminado, los filisteos. Casi fueron exterminados en la entrada de Josué y el resto de Israel a la tierra prometida, pero después de varios años este pueblo tomó fuerza. Imagínenlo, 40 años de vivir como esclavos, 40 años de que ahora la cultura israelita había sido dañada, manchada por el resto de culturas paganas, y Sansón no está exento de esto. ¿Quiénes fueron los padres de Sansón? Datos particulares. Su padre fue un hombre llamado Manoa y no se conoce el nombre de su madre. No se dice en la Biblia cuál fue el nombre de la madre de Sansón, pero sabemos que fue una mujer estéril. Sí nos dice una de sus características, y es lo que más resalta. La esposa de Manoa era una mujer estéril. Pero un día el ángel de Jehová la visita y le anuncia que tendrá un hijo, y le da indicaciones muy claras y directas porque ese niño va a ser nazareo, la madre tiene que hacer el voto de nazareo para su hijo, es decir, va a ser dedicado exclusivamente para Dios. Ese es el punto con Sansón, dedicado a Dios desde antes que fuese tan siquiera concebido. Ahora, ¿cuál fue el propósito del nacimiento de Sansón? ¿Cuál fue su propósito? ¿Mostrarnos una historia bonita de cómo Dios da una fuerza poderosa a hombres débiles? No. El propósito del nacimiento de Sansón lo encontramos en Jueces, capítulo 13, versículo 5, que dice: él, hablando el ángel de Jehová a esta mujer, él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ese es el punto por el cual nace Sansón. Sansón va a ser un libertador. Sansón, a pesar de él mismo, a pesar de sus pecados, es un libertador. Ese es su propósito de vida. Y realmente toda su vida Dios lo usó para derrotar a los filisteos, incluso a pesar de él mismo. Esa es la vida de Sansón. Ahora, veamos algunas victorias de la fe por medio de este Hércules bíblico. Vamos a ver, y les quiero recordar algunas, de manera muy puntual, algunas victorias de la fe a través de este hombre. La primera la encontramos en Jueces 14:6. Él solo toma a un león. Ahora, hermanos, esto no es una historia ficticia. Esto es la realidad. Y no sé si lo piensen o lo imaginen, pero intenten usar su imaginación. Un hombre, por más alto que sea, imaginemos a un hombre de 1,90, fuerte, fornido, que tiene enfrente de él a un león enorme, maduro, con unos dientes sumamente afilados que pueden desgarrar su brazo y romperlo como si fuera mantequilla. Y la Biblia nos dice que Sansón toma a un león y lo despedaza como si fuese un cabrito. O sea, el bebé recién nacido de un animal. Lo toma y lo despedaza como si fuese un cabrito. O sea, Sansón hace con el león lo que el león podría hacer con él. Y lo hace a través de la fe.
porque dice que es el Espíritu de Dios que viene sobre él y él hace eso por el Espíritu de Dios. Ahora, la segunda victoria que vemos en Sansón es que él solo mata a 30 hombres de Ascalón. No sé si recuerdan el relato, pero él solo va y mata a 30 hombres porque había perdido una apuesta, ¿sí? Por causa de sus lujurias y por causa de sus pecados, pero él va solo. Mata a 30 hombres, los despoja de sus vestiduras y luego va con todo eso y se lo entrega a los hombres con los cuales perdió esa apuesta. La tercera victoria la vemos cuando él solo tomó 300 zorras. No sé cómo haya hecho eso, pero cazar una sola zorra debe ser difícil. No sé si alguien aquí sea cazador o alguna vez fue al campo, pero las zorras son demasiado ágiles, muy hábiles para esconderse y escapar. Y el relato nos dice que Sansón solo cazó no 3 zorras, no 30 zorras, 300 zorras, 300. Y las amarró antorchas en las colas de las zorras y las soltó de 2 en 2 en los campos de los filisteos, destruyendo mieses amontonadas, viñas y olivares. O sea, estaba haciendo aquello por lo cual nació, librando al pueblo de Dios de los filisteos. Para eso nació. Y a pesar de sus pecados, a pesar de que esto es la retribución de él mismo por causa de una pérdida, Dios se está glorificando a través de esto. Todo esto sucedió por lo que dice en Jueces 14:4. Miren, sus padres estaban muy preocupados. Sus padres no querían que tome a la primera mujer pagana que toma. Están muy preocupados. Sin embargo, a pesar de su preocupación, vean lo que dice Jueces 14:4. Dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Porque él buscaba ocasión, ¿quién? Dios. Dios buscaba ocasión contra los filisteos. O sea, Dios en su soberanía absoluta de todo lo que existe está controlando la maldad de su siervo. ¿Para qué? Para que venga bondad para el pueblo. Dios tiene el control del bien y del mal en sus manos y no se mancha con el mal de los hombres, pero siempre es la mente maestra del bien que viene sobre los hombres. Eso es lo que nos dice el texto. Sus padres preocupados, Sansón un pecador empedernido, y aún así dice que Dios es el que está provocando esto en contra de los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Después del evento de las zorras, sus mismos parientes lo entregan a sus enemigos. No sé si recuerden esa parte del relato. Después del evento de las zorras, vienen los de su mismo pueblo y vienen un montón de hombres que lo quieren apresar, vienen a su casa y lo buscan. Y lo entregan a sus enemigos, los filisteos. Sansón les dice: me voy a entregar en sus manos, los del pueblo, pero ustedes no deben matarme. Si me van a matar, que me maten ellos, no ustedes, los del pueblo. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre él, obtiene fuerzas para matar a 1000 hombres con una quijada de mula o de burro. 1000 hombres. No con espada, no con cañones, no con caballos, no con lanzas, no con flechas, no. Con la absurda quijada de un animal. Y mató a 1000 hombres. Ese es Sansón. Y así, cuando termina esa gran proeza de la fe a través de este siervo inútil, Sansón canta victoria. Sansón canta victoria. En Jueces 15:16 dice esto. Y es algo enigmático que luego quiero llevarlos a meditar, pero ténganlo en su mente. Lo que dice Jueces 15:16. Sansón dice: con la quijada de un asno, montones sobre montones. Con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Esa es la traducción de la Biblia de las Américas. Con la quijada de un asno, montones sobre montones. Con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Ahora, en el hebreo hay un juego de palabras aquí. Hay un juego de palabras que en el español no se percibe. ¿Por qué? Porque en el hebreo, asno y montón tienen la misma raíz. La misma palabra está detrás.
De hecho, un autor llamado Edmund Clooney dice que esta porción podría traducirse literalmente de esta forma: con la quijada de un montón amontono montones. O sea, esto es un canto de victoria, humillando a sus enemigos y al mismo tiempo mostrando la gloria de Dios. Él simplemente dice con la quijada de un montón, o sea, un asno, un montón, amontono, montones. Hay un juego de palabras, pero en el español no se alcanza a percibir. Sin embargo, después de ese grito de victoria, prontamente se convierte en una oración de agonía. ¿Recuerdan? Él mata a los 1000 hombres, canta su grito de victoria sobre ellos, pero inmediatamente eso se convierte en una oración de agonía total. ¿Por qué? Porque Sansón tenía sed. Sansón tenía mucha sed. Y en medio de su agonía ora a Dios y le pide agua. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa en el relato? Dios milagrosamente hace brotar agua de una peña en la hondonada de Leí. ¿Y saben lo que significa eso? Leí significa quijada. Dios está sustentando a su siervo milagrosamente. Primero le da fuerzas para derrotar a sus enemigos. Luego, en su agonía, le brinda el líquido que va a sustentar su vida. A través de un milagro, en medio de una peña en la hondonada de la quijada, Dios abre la peña y le da el agua que necesita para vivir. Alguien dijo de esto: en el lugar de muerte y juicio, Dios abre un manantial de vida. En el lugar de muerte y juicio, Dios abre un manantial de vida. Ahora, quiero relatarles la victoria final que obró la fe a través de Sansón. ¿Saben cómo estaba en la victoria final de la fe a través de Sansón? ¿Cómo se encontraba Sansón? ¿Lo recuerdan? Tenemos ahora a un Sansón ciego, esclavo, escarnecido, con sed de venganza, resentido, sin fuerzas, calvo y apresado con cadenas. En la última victoria de la fe a través de Sansón vamos a ver una fe sumamente fuerte y un Sansón sumamente débil y humillado. Encadenado a 2 pilares del templo de Dagón, Sansón, en esta última victoria que la fe le va a dar, dijo: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Recuerden para qué nació Sansón. Dios dijo de manera muy clara: Sansón va a nacer para librar a mi pueblo de sus enemigos. El autor de Hebreos quiere que centremos nuestras miradas en la fórmula que ha seguido todo el capítulo 11. ¿Recuerdan la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Por la fe. ¿Lo recuerdan? No nos habla de las cosas negativas de Moisés, de Abraham, del resto de hombres. Por lo tanto, yo quiero que meditemos en esa porción. Las victorias de la fe a través de Sansón, por la fe salvífica en Sansón, que le ayudó a perseverar en la fe, pues cada uno de sus actos fue por la fe que Dios puso en él, cada uno de ellos. Sin embargo, no debemos ocultar sus debilidades. Y no quiero hacerlo, porque es que Sansón fue un hombre débil, fue un hombre incapaz en sí mismo. Sansón es descrito de la siguiente forma por un autor: Sansón fue un hombre impetuoso, sensual, arrogante, colérico en su carácter y traicionado una vez tras otra por sus propias debilidades. Cayó en la trampa de Dalila al final de sus días. Acabó su vida siendo objeto de burla de los filisteos. Un hombre de fe, ciertamente, pero con muchos matices a lo largo de su vida. En tercer lugar, quiero que veamos a Cristo en Sansón, porque es la parte más importante que nos interesa. Mis amados hermanos, yo no quiero que imiten a Sansón.
Y si algo han de imitar en Sansón, imiten lo que vemos de Cristo en él. Veamos entonces a Cristo en Sansón. Pues Sansón, mis amados hermanos, aunque parezca increíble y aunque algunos teólogos digan que no se merece estar en la lista de Hebreos capítulo 11, mis amados hermanos, Sansón es un tipo y sombra de Cristo. Es un tipo y sombra de Cristo, aunque lo queramos negar. Un autor llamado Edmund Clooney, que ya lo había mencionado, explica algunas similitudes y contrastes entre Sansón y el Señor Jesús. Veamos algunas similitudes en Sansón con el Señor Jesucristo. Al igual que Sansón, el Señor Jesús fue apartado desde el vientre de su madre como un instrumento de Dios y podríamos decir, fue apartado desde mucho antes que fuera concebido. Jesús es un nazareo espiritual, que a diferencia de Sansón, y ahí hay una diferencia, obedeció perfectamente y se apartó del pecado y la maldad, pero ambos fueron nazarenos desde su nacimiento. He ahí la similitud entre estos dos. Otra similitud, al igual que Sansón, el Señor Jesús fue investido por el Espíritu Santo para llevar a cabo su misión una y otra vez. Recuerden cuando lean Jueces, cada vez que vean a Sansón haciendo una obra increíble, obteniendo fuerzas de su debilidad, es porque el Espíritu Santo del Señor ha venido sobre él y el Espíritu Santo está haciendo en él lo que Sansón no podía hacer por él mismo. Una y otra vez, el Señor Jesucristo, en su humanidad, debía ser también investido por el poder espiritual del Santo Consolador para poder llevar a cabo su obra y ministerio terrenales. ¿Por qué? Porque en su humanidad, recuérdenlo, era verdaderamente hombre. Verdaderamente hombre. Su humanidad jamás fue divinizada. Su humanidad siempre fue humanidad. Siempre fue débil, tuvo hambre, lloró, se cansó, pero con el poder del Espíritu Santo llevó a cabo su misión, con poder inigualable y sin par. Al igual que Sansón, el Señor Jesús fue rechazado por su propio pueblo, siendo identificado como el siervo rechazado de Dios. Recuerden, Sansón fue entregado por el mismo pueblo a los filisteos. El Señor Jesucristo fue entregado por los mismos judíos a sus enemigos en la cruz del Calvario. Ese es el anticipo que Sansón nos muestra del Señor Jesús. Y como dijo alguien, ese precisamente era el medio para obtener la victoria sobre sus enemigos, que su mismo pueblo lo entregase como un cordero sin mancha y sin arruga. Pues el pueblo no podía matar a su Mesías. Así que lo entregó a aquel perverso hombre que lo mató. Aquí podemos ver el patrón de la redención, mis amados hermanos. ¿Cuál es el patrón de la redención a lo largo del tiempo? Lo vemos en la vida de Sansón, David y los demás hombres del antiguo pacto. ¿Cuál fue el patrón? Victoria por medio de la derrota. Victoria a través de la derrota. En palabras de John Owen, la muerte de la muerte en la muerte de Jesús. La muerte de la muerte en la muerte de Jesús. La victoria más grande que Sansón obtuvo fue al final de sus días. Eso es lo que nos dice el relato. Mató a más enemigos filisteos al final con su muerte. Cristo de la misma manera en la cruz del Calvario derrotó totalmente a sus enemigos. Con su muerte mató a la muerte. Ese es el anticipo que vemos de Jesús en Sansón. Además, al igual que Sansón, el Señor Jesucristo fue despreciado por su mismo pueblo. Vean esto y recuerden esto. O por lo menos quiero recordarles esto. ¿Recuerdan lo que pasa en la historia de Gedeón y Barak? En la historia de ambos, el pueblo por miles vienen para ayudarlo a él a derrotar a sus enemigos. ¿Cierto? En el caso de Sansón, tuvo que hacerlo solo. Su pueblo se opuso a él. Su pueblo estaba en contra de él. El pueblo nunca lo apoyó. Sansón estuvo solo en la victoria, al igual que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo
ganó solo la victoria. Pues les dijo a sus discípulos: ustedes huirán, ustedes me abandonarán, ustedes, Pedro, negarás a tu maestro, el resto huirán como cobardes, todos me dejarán solo. Y él dijo: mas no estoy solo, pues mi Padre está conmigo. Sansón fue acompañado de Dios hasta el final de sus días, a pesar de sus pecados y maldad. Y podemos ver en Sansón algo que Isaías luego dirá, hablando del Señor Jesucristo. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así fue Cristo. Ahora, ¿cómo aplicamos todo eso a nuestras vidas? Hay mucho que aplicar, hay mucho que no voy a decir, pero quisiera resumir un poco esto. Primero, mis amados hermanos, ¿qué debemos imitar de Sansón? ¿Su fuerza? No vas a poder. Eso es algo muy particular que sucedió una sola vez en el Antiguo Testamento. No vemos a más Sansones. Así que, ¿qué debemos imitar de él? Lo que les dije hace un momento, lo que vemos de Cristo en él. Imitemos en Sansón lo que vemos de Cristo. Primero, al igual que él, debemos vivir por fe. Yo sé que no parece, y tal vez en tu vida ni siquiera parece que estás viviendo por fe, ¿cierto? Tal vez como Sansón estás andando en unas cosas y en otras pecaminosas. Y no parece que vives por fe, pero mi amado hermano, quiero invitarte a hacer lo mismo que él, vivir por fe. Pues las victorias que podamos obtener, aunque sean pocas, son de fe. Porque si no, todo sería derrotas. Mira eso en tu vida. Mira a Sansón. Derrota, 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 por un lado, pero en otras cosas victoria. ¿Qué hizo? Glorificó a Dios a través de eso. Mira esas pequeñas victorias de la fe y consuélate en Dios que no han sido derrotas tras derrotas. Por otro lado, mis amados hermanos, las oraciones que hacemos deben ser provenientes de la fe. Deben ser provenientes de la fe. Recuerden a Sansón, porque en su caso incluso el pedir agua a Dios vino de fe y Dios le concedió agua. Mi amado hermano, ¿cuántas veces has orado a Dios por agua? Por ese líquido vital. ¿Cuántas veces has orado a Dios por tu sostén? ¿O agradecido a Dios por tu sostén? Debemos imitar esa oración de fe que vemos en Sansón. En ese momento a punto de morir, a punto de desfallecer, a punto de desvanecerse, y simplemente le dice a Dios: dame agua. Y Dios se la dio, porque era una oración con fe. Cada ruego, cada acción de gracias y cada petición deben venir de fe, porque mi amado hermano, de otra manera Dios no responderá a esa oración. No importa qué tan elevada sea tu oración, no importa qué tan baja sea tu oración, si viene de fe, será escuchada por Dios y será respondida a su tiempo. ¿Algo más? Mi amado hermano, no imites la vida de libertinaje de Sansón. No imites la vida de libertinaje de Sansón pensando que como la fe no se pierde, la salvación no se pierde, entonces no importa lo que haga, voy a ser salvo al final. Mi amado hermano, no creas eso, porque el caso de Sansón es particular. No vemos más Sansones en la Biblia. Es el único Sansón que está ahí. Tal vez para dejarnos una advertencia. No imites esa manera de vivir la vida cristiana. Esa no es la forma de vivir la vida cristiana. Yo creo que Sansón fue dejado ahí para ver cómo Dios se gloría a pesar de la debilidad de esos hombres, pero al mismo tiempo para decirnos: no seas como Sansón, no seas como Sansón, no camines como Sansón, no veas como Sansón. Cuidado con tu vida espiritual y cristiana. No camines en libertinaje porque te puede costar muy, muy, muy caro. Si recuerdan el relato con Dalila, vemos dos puertas en la vida de Sansón. Eso lo dijo un autor, no es de mi autoría. Pero este autor dijo: la puerta
de revelar la razón de su fuerza descomunal, Sansón la tiene cerrada. Recuerden el relato. Una y otra vez Dalila le dice, dime el secreto de tu fuerza. Dime el secreto de tu fuerza. ¿Y qué hizo Sansón? Sabiamente cerró la puerta, ¿cierto? Tenía esa puerta de revelar la razón por la cual él era tan fuerte, la tenía cerrada, la guardó y dijo, no voy a revelar el voto que mi madre hizo para que yo fuera nazareo, no lo voy a revelar. Tenía esa puerta cerrada, pero tenía otra puerta. Y lastimosamente esa puerta estaba abierta. La puerta de atrás la podríamos denominar como la puerta de la lujuria. Y esa puerta siempre estuvo abierta. Sí, cerró la de enfrente. Lastimosamente la de atrás estaba abierta. Por la puerta del frente no entró el diablo. Estaba bien cerrada. Por ahí no se metió. Pero por la puerta de atrás se mete vestido de una mujer sensual, impía, rastrera, que al final logra abrir la puerta de enfrente, metiéndose por detrás. Hermanos, no sé cuántos de ustedes tengan en su casa dos puertas, la de enfrente y la de atrás. Yo en mi casa tengo dos puertas, la de enfrente y la de atrás. Si cierro bien mi puerta de enfrente, no se meten los zancudos en este tiempo. Pero si dejo abierta la puerta de atrás, se me van a meter un montón. En la vida de Sansón pasó lo mismo. No dejó que ni siquiera un pequeño zancudito se metiera por la puerta de enfrente. Pero su puerta de atrás siempre estuvo abierta. Y no se le metieron solo zancudos, se le metieron plagas. Y dañaron su fe. No se perdió, no. Pero dañó gravemente su fe. Hermanos, esta es una gran advertencia para cada uno de nosotros, varones, hermanos, y también ustedes, hermanas. Para todo el que dice ser cristiano. Posiblemente en muchos aspectos hemos cerrado las puertas al diablo. Sí, las tenemos muy bien cerradas y por dentro tienen 10 candados y no se pueden abrir. Pero no olvides, mi amado hermano, varón, que puede usar mujeres hermosas, pero impías y sensuales, por medio de imágenes, por medio de videos en la red, en el celular, para meterse por la puerta de atrás y finalmente abrir la puerta de enfrente que ha estado tan bien cerrada y dañar tu fe mucho, mucho. Mi amado hermano, cierra la puerta de atrás. No permitas que esté más tiempo abierta. Ciérrala. Y ruega al Señor que limpie lo que ya se ha metido en tu vida. Mi amado hermano, recuerda que Sansón tenía un terrible problema con los ojos. Ese fue su más grande problema. Los ojos. Los ojos. Pero como Dios, su Padre, lo amaba con un amor entrañable. Mi amado hermano, Dios te ama con un amor entrañable. ¿Sabes lo que hizo con Sansón para evitar que siguiera cayendo en ese pecado de los ojos? Pues se los quitó. Porque es mejor que se pierda el cuerpo a que se pierda tu alma en el infierno. Mi amado hermano, Dios amó tanto a Sansón que le quitó los ojos para evitar que continúe cayendo en esos pecados tan sucios e inmundos. Se los quitó. Mi amado hermano, no esperes que Dios te quite tus ojos para vencer ese pecado de lujuria, ese pecado de andar viendo lo que no tienes que ver en el celular, en la tablet, en la computadora. No esperes que Dios destruya tu cuerpo para que tu alma sea preservada. Lucha en contra de eso todos los días. Recuerda esto. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 6, versículo 22 al 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Mi amado hermano, la lámpara de todo tu cuerpo es tu ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Por aquí entra escritura. ¿Recuerdan? Tenemos dos puertas, tal vez más, pero en la ilustración tenemos dos puertas.
Esta puerta está abierta para la palabra de Dios y está entrando palabra de Dios. Mi amado hermano, no permitas que esta puerta continúe abierta al pecado, porque ambos ojos te van a dañar. Lucha en contra de eso. Y eso nos guía a lo segundo. Ese es Sansón. Veamos a Jefté. La fe de Jefté. Primero, veamos lo que dicen algunos teólogos de este hombre nuevamente. ¿Qué es lo que han dicho de este hombre algunos teólogos? Cito en primer lugar a Crisóstomo. Crisóstomo dice, hablando tanto de Sansón como de Jefté, pero dice Crisóstomo, algunos critican a Pablo porque menciona a Barak, Sansón y Jefté en estos lugares. Y dice, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas? Escuchen lo que dice Crisóstomo. Después de haber presentado a Rahab la ramera, ¿no debería presentar también a estos? ¿Cierto? Pues no me hables del resto de su vida, dice Crisóstomo, lo que acabamos de intentar hacer con Sansón. No me hables del resto de su vida, sino solo de que creyeron y brillaron en la fe. Eso es lo que quiero ver en ellos. Sus fallas las tengo yo también. Las victorias de la fe, Dios me las dé a mí también. Jerónimo dijo, hablando de este hombre, Jefté, dice, Jefté fue indiscreto al prometer y culpable al cumplirlo. Así resume la vida de Jefté. Y ustedes saben de lo que estoy hablando, o de lo que está hablando Jerónimo. Fue indiscreto al prometer y culpable al cumplir su promesa. ¿Saben de qué estoy hablando o no? Los que no, ahora se los explico. Agustín de Hipona dijo de él, se duda, con razón, si se debe tener por mandamiento expreso de Dios lo que ejecutó Jefté matando a su hija cuando salió al encuentro para darle el parabién de su victoria o el bienestar de su victoria. Ahí está lo que Jefté hizo. Y Agustín de Hipona dice, se duda, y con mucha razón, que lo que él ejecutó en contra de su hija realmente haya estado como el mandato expreso de Dios para él. Otro autor, Aquino, dijo, algo del Espíritu Santo hubo allí. Es decir, un impulso a prometer en general que inmolaría todo lo que encontrara que pudiera ser inmolado al regreso de su batalla. Pero, dice él, también hubo algo de su propio espíritu, o sea, de su pecado, de su maldad. Es decir, que inmoló lo que no debía inmolar. Y dice Aquino, en esto pecó, pero luego se arrepintió. Veamos un poco de su historia, porque también es bastante interesante. Y luego entendí el por qué los pone juntos. Primero, el padre de este hombre se llama Galaad, y particularmente viene de la población que tiene el mismo nombre de su padre, Galaad. Ahora, igual que en el caso de Sansón, no sabemos cuál es el nombre de su mamá. No, la Biblia no dice cuál es el nombre de la mamá de Jefté, pero al igual que con la madre de Sansón, la Biblia nos da una característica de esta mujer. ¿Recuerdan cuál era la característica de la madre de Sansón? Era estéril. ¿Cuál es la característica de la mamá de Jefté? Era una mujer ramera. Era una prostituta. De hecho, Jefté es el hijo ilegítimo de Galaad, su padre. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este hijo ilegítimo? Y mis hermanos, estamos hablando de nuestra historia. Son historias de la fe. Pero, ¿qué pasa con él? Cuando sus hermanastros, que son los hijos de la que sí era esposa de Galaad, cuando sus hermanastros crecen, lo echan. Y él se va a vivir a un lugar llamado Top, donde se junta con hombres impíos y ociosos. Esa es la vida de Jefté, un libertador del pueblo de Israel, hijo ilegítimo de una mujer ramera, y que aparte se va a vivir a un lugar de hombres impíos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en su vida? Tiempo después
los jefes de Galaad van y lo buscan para poder combatir a sus enemigos, los amonitas, que los tenían como prisioneros ahora por 18 años. Ahora, quiero recordarles algo. La vida de Jefté es antes de la vida de Sansón. O sea, Jefté está aquí, Sansón está aquí. Jefté vivió o nació después de 18 años de haber estado prisioneros. Cuando muere Jefté, pasa un tiempo, 40 años y nace Sansón. O sea, hay un tiempo cronológico apartado entre estos dos. Sansón está primero, Jefté está después en la lista de Hebreos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Después de que esos hombres lo llaman para que puedan combatir a los amonitas, dice el texto que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Jueces 11:29, para que lo puedan verificar. Jueces 11:29 dice que el Espíritu de Dios, de Jehová, viene sobre Jefté. Nosotros sabemos que está hablando del Espíritu Santo, y así él logra conformar un ejército que hizo frente a la agresión de los amonitas. Por la fe en el Señor, Jefté alcanzó la victoria y libró al pueblo de la opresión de su enemigo, los amonitas. Ahora, en la vida de este héroe hay un suceso que empaña su testimonio. Hasta ahí aparentemente iba bien, ¿cierto? Después de que el Espíritu de Dios viene sobre él, aparentemente iba bien. Antes de salir a la guerra, lastimosamente, Jefté hizo un voto que no debió hacer, pero lo hizo. Jefté hizo un voto a Dios. Ahora, el voto no estaría errado, no estaría mal si puntualizara su voto. El no puntualizar su voto fue el error. Si puntualizara lo que va a sacrificar a Dios, su voto estaría correcto. Pero hay necedad y hay precipitación en este hombre. De hecho, hay una insana superstición en el hecho de que si él promete que va a entregar algo a Dios, entonces Dios le va a dar la victoria. Hay superstición en su corazón al prometer en holocausto lo primero que salga a él después de regresar de la batalla. Eso fue algo tonto, realmente. Ahora, hermanos, Dios le concedió la victoria. Quiero que vean esto. El Espíritu de Dios viene sobre Jefté. Jefté es llamado para ir a pelear. Jefté hace esta promesa y de todas maneras Dios permite que vaya. Sabiendo lo que va a venir después, Dios sabe lo que va a pasar. Y le da la victoria a Jefté. Porque la victoria se la dio Dios. Jefté no obtiene la victoria por él mismo. Esta es una victoria de la fe. Y cuando iba de regreso a casa, salió a recibirle su única y amada hija, virgen, que ni siquiera se había casado. Su única hija, su amada hija. Mis amados hermanos, la alegría de la victoria inmediatamente se desvaneció y fue cubierta por un velo de tristeza de tener que ahora cumplir un voto que le quitaría a su única hija amada. Muchos a lo largo del tiempo han intentado descifrar esto. Algunos dicen que realmente no sacrificó a su hija, sino que no le permitió casarse. Otros, por el contrario, dicen que sí la sacrificó y que por eso el texto dice que finalmente no pudo conocer varón porque ya había muerto. Porque eso es lo que dice Jueces. Escuchen lo que dice el historiador judío llamado Flavio Josefo relatando este asunto. Flavio Josefo, hablando de esto, dice: la suerte que tendría que tocarle no fue sin embargo desagradable para ella, porque moriría con motivo del triunfo de su padre y de la libertad de sus conciudadanos. Esa es la manera en la cual Flavio Josefo presenta esta historia. Él dice, para su hija no fue algo terrible tener que morir, porque ella tenía en mente el triunfo de su padre en batalla que Dios se lo había dado y la libertad de sus conciudadanos del pueblo de los amonitas, porque ahora son libres. Nos está diciendo Flavio Josefo que a ella no le dolió morir. Se entregó voluntariamente. De hecho, lo vemos en el relato en Jueces. ¿Qué le dice a su padre? Papá, dame 2 meses de ir por los campos y llorar mi virginidad, porque lo que más le dolía es que iba a morir sin conocer varón. No iba a poder tener hijos.
pero ella es la que se entrega, porque pudo haber escapado. Después de 2 meses. Tenía 2 meses para huir y no lo hace. Regresa a su padre y finalmente es sacrificado. Jefté, mis amados hermanos, dice un autor, porque muchos podemos acusarlo de manera inmediata y decir, no, es que Jefté tampoco mereciera estar en esta lista igual que Sansón, y podemos unificarlos a los dos en esto. Tienen 2 historias bastante oscuras en las Escrituras. Sansón, muchos lo califican de suicida. Jefté, asesino y sacrificador de personas a Dios. Historias muy oscuras. Y podríamos decir que ninguno merece estar, porque luego leemos la historia de Samuel y David y ¿qué decimos? David sí fue un héroe de la fe. Y Samuel también. Pero no olvidemos que ellos también pecaron grandemente en contra de Dios. Así que Sansón y Jefté, Samuel y David no merecen estar en esta lista. Están en esta lista por gracia, así como tú y yo estamos en la lista del libro de la vida por gracia. De la misma manera, por gracia, por medio de la fe. Y esas pequeñas victorias que han obtenido a lo largo de esta vida, desde que el Señor los salvó, mis amados hermanos, son inmerecidas. Jefté tenía un pasado bastante oscuro. Recuerden su pasado. Se había formado como un marginado. Vivía en medio de hombres impíos. Además, vivía alrededor de un pueblo esclavizado durante 18 años por una nación pagana conocida como los amonitas. Él había crecido en medio de una sociedad que había perdido la instrucción de la palabra de Dios y que como consecuencia solo tenía conocimientos muy elementales de la voluntad divina, fuertemente distorsionados por el paganismo de los pueblos vecinos que estaban acostumbrados a sacrificar humanos en sus altares, lo cual era una abominación a Dios. Pero para ellos en ese entonces era normal. ¿Qué pasa aquí? Jueces capítulo 11, versículo 39. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Jefté sacrificó a su única hija en holocausto, haciendo una ofrenda que no estaba de acuerdo con la ley, ni era aceptable delante de Dios, pero la hizo. Ahora, ¿cómo conciliar esto? Bueno, él, tiempo después, como dice un autor, se arrepintió. De hecho, yo creo que inmediatamente vio a su hija, se arrepintió de lo tonto de su voto a Dios, por no haber sido claro en su voto a Dios, por haber hablado apresuradamente. Así que, mi amado hermano, escucha muy bien lo que dice Eclesiastés 5, para que no cometas el mismo pecado, el mismo error que cometió nuestro buen amado y hermano que ya está en la presencia de Dios, Jefté. Escucha Eclesiastés capítulo 5. Versículos 1 y 2, dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Mi amado hermano, ¿has hecho alguna promesa a Dios? Señor, si me ayudas a restaurar mi matrimonio, te prometo que no vuelvo a faltar a la iglesia. Siguiente domingo, no vienes o llegas tarde. Mi amado hermano, si vas a hacer una promesa a Dios, recuerda que este es el mismo Dios de Jefté, el mismo Dios de Sansón, el mismo Dios de Abraham. Si vas a hacer alguna promesa a Dios en una de tus oraciones, piensa muy bien lo que vas a decir. No seas ligero en tus palabras, porque te puede costar caro, igual que a Jefté. Perdió a su hija por ser ligero en sus palabras y andar haciendo promesas tontas. Por eso, Eclesiastés dice, mejor es que no prometas. Mi amado hermano, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Bueno, en el caso de Jefté tuvo que cumplir y cumplió. Así que, Eclesiastés dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. No vas a poder decir eso delante del Señor. Señor, perdóname, ya no voy a hacer esto porque ignorantemente te hice esa promesa. No. Cuidado con tus palabras. Mucho cuidado.
al orar a tu Señor. Guarda tu boca de las promesas vanas. Guarda tu boca de las lisonjerías con las que nos acercamos a Dios muchas veces. Guarda tu boca. Es mejor cerrar la boca, poner la mano sobre tu boca como hizo Job y no decir nada. Y es mejor escuchar al Señor antes de hablar. Mis amados hermanos, las victorias de estos hombres guió a la iglesia de los hebreos seguramente a recordar algo que pasó aproximadamente 45 años atrás en el caso de ellos. En nuestro caso, más de 2000 años atrás. Al ver a estos hombres, vieron sus debilidades, sí, pero seguramente también vieron al juez de jueces. Al juez de jueces que venció en una cruz. Al juez de jueces que nunca abría su boca para decir cosas vanas. Que cada una de sus palabras fueran precisas, perfectas, deslumbrantes. Que cada una de ellas reflejaba al Dios Trino. Mis amados hermanos seguramente recordaron a Jesucristo, a Jesús, quien no venció a filisteos o amonitas. No, Cristo no vino a vencer a los romanos o a Herodes. Eso esperaban los judíos. De hecho, ellos seguramente estaban esperando que pase lo mismo que pasó con Sansón, Jefté y los muchos jueces. Que cuando Dios levantara a ese juez, al fin derrotara a sus enemigos. Eso esperaban los judíos en ese tiempo. Y Dios hizo eso. Pero en el ámbito correcto. Porque Cristo nació para vencer. Cristo nació para vencer a los enemigos de su pueblo. Y los enemigos de su pueblo no eran los romanos, no eran los gentiles, no eran los samaritanos, no eran los paganos. Los enemigos del pueblo de Dios siempre han sido y siempre serán el pecado, el mundo y el diablo. Y el Señor Jesucristo, con la espada de su boca, un día los va a derrotar perfectamente junto a su iglesia. Mi amado hermano, seguramente podemos anhelar eso, recordar la victoria de Cristo en la cruz, pero al mismo tiempo apuntemos al futuro, a la victoria final del Señor Jesucristo junto a su iglesia sobre todos sus enemigos. El pecado, el mundo y el diablo van a ser destruidos en tu vida y en la mía. Y por siempre y para siempre estaremos con Él, gozando de su victoria. Cuatro aplicaciones finales acerca de este hombre, o en general. Mi amado hermano, qué gran consuelo para ti y para mí poder estudiar la historia de estos hombres, poder estudiar su historia. No es, al verlos a ellos, podemos decir, como dijo un autor, no es la dignidad de la persona lo que da eficacia a la fe, sino que es la fe la que hace a la persona acepta delante de Dios. Mi amado hermano, recuerda esto. De lo mucho que hablamos hoy, si puedes recordar esto, qué grandioso será, porque es de mucho consuelo para ti y para mí, porque tan pecador como tú eres, lo soy yo. Yo podría decir, soy peor que Sansón, soy peor que Jefté. Así como Pablo dijo, de los santos, yo soy el más pequeño. Ahora, piensen en los santos de todos los tiempos. Pablo está diciendo, yo soy peor que Sansón y Jefté en el sentido de santidad, yo estoy más abajo. Pero si veo a los pecadores, soy el más grande. Soy el más grande. Mi amado hermano, tu dignidad delante del Señor realmente no nace de ti mismo. Nace de la fe que Él ha puesto en ti. Tu aceptación delante del Padre está en el Señor Jesucristo, el juez de jueces que venció y te ha dado su justicia. De ahí nace tu aceptación delante del Padre. Mi amado hermano, tú no luchas para ser aceptable delante de Dios. Tú ya eres aceptable delante de Dios. Por gracia, por medio de la fe. Mi amado hermano, que ni siquiera la culpa del pecado, ni el sentido del mismo, nos impidan actuar con fe en Dios. Nos impidan caminar con fe en Dios. Hay una gran diferencia entre Sansón y Jefté con nosotros. ¿Saben cuál es la diferencia? Ellos tenían una pequeña porción de la revelación divina. En cambio nosotros
tenemos toda la revelación completa de Dios. Mi amado hermano, no falta la revelación divina, tú ya la tienes toda. ¿Por qué no procurar luchar más arduamente en contra de nuestros pecados y maldad? Mi amado hermano, tienes este libro completo, que es la revelación de la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Y la tienes para tu beneficio. No puedes seguir como un Sansón, caminando en las vanidades de este mundo, porque tienes sus advertencias. Finalmente, el consuelo final al ver estos hombres, mis amados hermanos, es que la verdadera fe salvará a grandes pecadores como tú y como yo. La fe verdadera, en última instancia, va a salvar a grandes y terribles pecadores como tú y como yo. Débiles, incapaces y con grandes y terribles pecados que están aquí detrás. Tú no puedes ver mis pecados. Y es una montaña detrás mío. Yo no puedo ver los tuyos. Y es una montaña que arrastras. Pero mi amado hermano, el Señor Jesucristo da gracia sobre gracia a los humildes. Humíllate ante el Señor. Ve corriendo a sus pies. Antes de que Él te humille, humíllate tú a ti mismo. Antes que te quite los ojos, tú quítatelos a ti mismo. Y no estoy hablando literalmente, figurativamente. Lucha con tus pecados. Mortifica tus pecados antes que Dios actúe sobre ellos. Que en última instancia ambos van a ser para tu bien. Mi amado hermano, si cometiste pecado terrible y obsceno, un pecado terrible que ha dañado tu vida, la de tu esposa, la de tus hijos, la de tu familia, incluso tal vez está dañando la misma sociedad. Mi amado hermano, si cometiste un pecado grave, recuerda a estos hombres para hallar consuelo a través de ellos, pues fueron salvos por gracia por medio de la fe, no por sus obras, porque ellos no hicieron nada para ser salvos. Simplemente confiaron en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias por dejarnos los relatos de la vida de estos hombres en tu palabra. Y que primeramente a través de ellos podamos ver al juez de jueces, al vencedor, a aquel en el cual ellos confiaron, pues Él se reveló como el ángel de Jehová a ellos, a aquel que les dio la victoria en sus batallas, aunque ellos por sus pecados se ganaron derrotas. Te damos gracias porque vemos a Cristo, el perfecto juez, quien un día vendrá a juzgar con justo juicio. Pero también te damos gracias porque nos vemos en Sansón, porque nos vemos en Jefté, llevados por nuestras vanaglorias, llevados por nuestros vanos deseos de nuestros ojos, de nuestros sentidos, pero tu Espíritu Santo guardándonos hasta el fin. Oh bendito, gracias. Pero también nos vemos en Jefté, con estos labios imprudentes, con estos labios lisonjeros, con esta boca que muchas veces ha hablado de más. Oh buen Dios, ninguno de los presentes podría decir que es mejor que Sansón o Jefté, pues somos tan pecadores como ellos. Pero al igual que ellos, al ver a Jesucristo, podemos tener el consuelo de que hemos sido salvos por gracia, a través de la fe. Y habiendo sido salvos, ahora, ayúdanos a batallar con los deseos sensuales que aún están en nuestro corazón. Ayúdanos a batallar en contra de ese Sansón que en cada uno de nosotros se quiere manifestar una y otra vez. Ayúdanos a luchar en contra de ese viejo Jefté que aquí en nuestra boca se puede manifestar una y otra vez. Oh buen Dios, ayúdanos a luchar e imitar a Cristo,
Con nuestro máximo deleite no sea imitar a Sansón o Jefté, sino imitar a Cristo. Imitar su vida, imitar su pasión, imitar a Cristo en sus palabras, imitar su prudencia, imitar a nuestro Señor. Perdónanos de nuestros pecados y maldad, pues nosotros hemos pecado tan gravemente como estos hombres. Lávanos, límpianos y purifícanos, y que tu gracia sea sobre gracia, sobre tu iglesia. Y a aquellos, amado Dios, que están muertos en delitos y pecados, te rogamos les salves, que puedan creer en Jesucristo como Señor y Salvador, que se humillen ante Él y que humillándose puedan ser exaltados por Él. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.